buenos días, amigos. Su programa preferido de los domingos acaba de empezar. Agenda Económica. De 10 a 11 de la mañana, ustedes en su casa y nosotros desde acá, haremos un programa interesantísimo de temas económicos, políticos algunas veces, internacionales y nacionales. Junto a nosotros, que estoy en piso, estarán en el programa don César Nicolás Penson por plataforma Zoom en República Dominicana y nuestro gran amigo Roberto Argüello, plataforma Zoom, pero desde Miami. Buenos días, César. Buenos días, don César. Buenos días, Roberto Argüello. Buenos días, Ezequiel. Satisfecho y muy contento de estar aquí contigo y con Roberto. Buenos días, Roberto. ¿Qué tal, Ezequiel? Buenos días a todas las personas que nos escuchan en tu tan escuchado programa y buenos días, César. Sé muchas cosas tuyas y a pesar que yo soy economista, estoy listo para todo lo que nos vas a enseñar y platicar el día de hoy. Roberto es economista, pero le gusta hablar poco de economía y sabe mucho de economía porque en su revista Vida y Éxito es una revista muy exitosa para la región. Pero a él no le gusta, parece que le gusta más escribir que hablar cuando habla de economía. Pero sabe mucho y los temas que más habla son los problemas geopolíticos de la región y del mundo. Hoy vamos a tener un programa especial y diferente, don César y Roberto. El tema que ustedes hablen, necesariamente yo no voy a tocar ese tema, sino que hablo de otro. Vamos a hablar varios temas y así abarcamos más. Regularmente uno en este programa comenta del mismo tema para dar una opinión cada uno, pero esta vez voy a tratar de no hacerlo así. Siempre empiezo con Roberto Argüello, que nos da siempre nos pasa y nos actualiza la situación geopolítica y económica de los Estados Unidos, de Latinoamérica, Centroamérica y algunas veces de Europa. Roberto. Ezequiel, en pocos minutos te doy un pequeño breve de todo lo que sucedió esta pasada semana. Como tú sabes bien, las tropas americanas ya se fueron de Afganistán y el día de hoy la Casa Blanca anunció que todavía quedan en ese país alrededor de 150 americanos y que se va a utilizar la diplomacia y también la diplomacia del dólar para ver cómo los Estados Unidos colabora con los talibanes, quien a propósito son enemigos de ISIS, ¿verdad? Que es el grupo que verdaderamente atacó a Estados Unidos. Así es que ese es un tema. Lo otro es que este huracán que pasó por Nueva Orleans y subió, ha causado numerosos estragos y mucha gente ha muerto, inclusive en Nueva York, New Jersey, fueron estados donde viven muchos dominicanos, fue mucho afectado. Fíjate tú de que el subway estaba inundado de Nueva York y tuvieron que cancelarlo. Las calles de Nueva York estaban inundadas. Fue una cosa impresionante. Y a todo esto, en la parte de Luisiana, que es donde golpeó inicialmente, todavía 2-3 días después de que este huracán golpeó ahí, hay 1 millón de personas sin electricidad, viviendo en unas condiciones verdaderamente lamentables. Eso lo que te está diciendo es que el cambio que hay del clima es grave y algo hay que hacer. Y lo otro, hablando de política, el día de hoy en Texas se pasó una ley y luego la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos dijo que ellos no iban a intervenir en esa ley. Y esa ley, Ezequiel, básicamente lo que prohíbe es el aborto. Dice que toda persona, toda mujer, después de 6 meses de embarazo, no puede abortar. E inclusive, lo más interesante del caso es de que aquellas personas que vean el aborto y denuncien, el Estado le va a dar $10,000, ¿verdad? Como de recompensa. Eso tiene en armas a todas las personas que están a favor del aborto y tienen armas aquellas que defienden el aborto, ¿verdad? Así es que ahí viene la tercera guerra mundial entre los republicanos y los demócratas con el tema del aborto, con que el tema político en los Estados Unidos correlacionado con eso del aborto está calientísimo. Eso en breve. Y lo otro es el coronavirus. El coronavirus está de una forma ascendente. Es verdaderamente lamentable. Está golpeando inclusive a personas vacunadas. Yo tengo Pfizer y tengo amigos que tienen Pfizer.
y Moderna y lo está golpeando, pero lo que está pasando es que las personas vacunadas no se mueren y cuando van a los hospitales no terminan en la sala de emergencia. El 90% de la gente de que se ha muerto son personas no vacunadas y aquellas que están en la emergencia de los hospitales con oxígeno, lamentablemente son personas no vacunadas. Así es que hay un empuje hacia la vacunación y luego al booster, que es la tercera inyección que se espera que para la segunda semana de septiembre todos los americanos que ya tienen 2 dosis tomen una tercera dosis. Venezuela, Nicaragua, Roberto. En Venezuela, interesantemente, como tú sabes, hace 2 semanas terminaron las pláticas entre la oposición y la gente de Maduro. La oposición llegó porque más o menos fue forzada a ir por el gobierno de los Estados Unidos y la Unión Europea, que buscan ver cómo se detiene esto. Y el gobierno de Maduro obviamente va a ir a eso porque ellos de todos modos lo único que tienen que hacer es permitir elecciones y ellos cuentan los votos y ellos van a ganar. Así es que eso está muy caliente. Yo tengo muchos amigos que están muy opuestos a esta negociación, pero lo cierto es que la gente de Guaidó no tiene otra alternativa porque él está siendo apoyado por los Estados Unidos y la Unión Europea, quienes lo están forzando a negociar. En el tema de Nicaragua, Ezequiel, la situación sigue igual a lo que hemos hablado. Hay alrededor de 70 personas que están en la cárcel sin motivo alguno, 5 de ellos candidatos. Las elecciones son en cosa de 60 días, así es que es una situación verdaderamente triste. Con Afganistán, tengo entendido que ya Rusia está tomando, ya tiene planes de hacer una intromisión directa en Afganistán para ver si retoman lo que fueron una vez en la década de los 80. Bueno, si eso es así, ojalá que lo hagan, porque los rusos van a perder ahí. El que se mete a pelear con eso pierde. Así es que, y casualmente eso es el motivo por el cual Biden y el mismo Trump querían salir de Afganistán, porque lo cierto es que estar metido en ese país es como estar sembrando en el mar. Si tú pones semillas y la siembras en el mar, no te va a salir ningún árbol bueno. Y entonces los Estados Unidos ocupó 2 trillones de dólares ahí. Murieron 2.500 muchachos y muchachas, 20.000 heridos para nada, Ezequiel. Se logró ya matar a Osama Bin Laden, así es que ya no hay motivo. Ahora, ojalá que los rusos se metan a Afganistán porque entonces ahora comienza el desgaste de los rusos, inclusive de los mismos chinos. Vamos a ver, va a ser bien interesante ver qué va a pasar en ese país. 2.513, diría yo, con los últimos 13 que murieron. Sí, lamentablemente, Ezequiel, fue muy triste. Mira, esos últimos Roberto, rápidamente te puedo dar 2 cosas. Para mí que los Estados Unidos tienen una estrategia sobre poner a pelear a los talibanes con Irán. Van a armar a los talibanes los Estados Unidos. Le dejaron ya muchas armas, van a armarlo para fines de que ellos sean los que peleen con Irán, porque ellos son enemigos de los iraníes. Ojalá que así sea, Ezequiel. Ya. Mira, con el aborto de Texas, eso para mí es una demagogia, porque una mujer que quiera abortar, que vive en Texas, nada más tiene que viajar a un estado al lado. Fácilmente que algunos, solamente con cruzar la calle, cambia de estado y ya pueden abortar en otro estado. Eso para mí es una demagogia. Bueno, pero fíjate que yo no estoy tan de acuerdo con eso por varios motivos. Primero que todo, aquí ya en la Florida, aparentemente la legislatura, que es republicana, y el gobernador DeSantis dijeron que iban a ver cómo implementaban esa misma ley. Pero luego también hay personas, Ezequiel, que son no muy pudientes. Tomar un viaje, son 600 millas. Texas es enorme. O sea, para poder llegar a lugares donde te pueden hacer el aborto, estamos hablando que hay gente que no tiene los recursos para viajar a otros estados. Hay gente muy pobre en los Estados Unidos, que te parezca mentira. Bien, el tema que yo quiero que toque don César, lo voy a iniciar haciéndole una pregunta a Roberto. Roberto, ¿por qué los Estados Unidos han sido tan tímidos en ayudar, auxiliar o darle apoyo estratégico y logístico a Haití luego del asesinato del presidente Jovenel Moïse y también con el mismo terremoto?
Lo que ha pasado, Ezequiel, es que la única consistencia con la política exterior de Estados Unidos ha sido su inconsistencia. Y lo cierto es de que a lo largo de muchas administraciones, desde Carter, luego vino Reagan, después vino Bush, después vino Clinton, ¿verdad? Después vino el otro Bush, vino Obama, Trump y ahora Biden. La política exterior de los Estados Unidos hacia Latinoamérica ha sido una política de abandono, al punto que los chinos se han tomado Latinoamérica, los bancos de fomento chinos han prestado millones de dólares sin ninguna contabilidad a Ezequiel. Hay en muchos países en Latinoamérica que no se sabe cuánto se le deben a los chinos y los chinos no lo dicen, ¿verdad? Entonces, en el tema específico de Haití, los Estados Unidos lo ven como un país fallido. La única forma de que los Estados Unidos se involucre es cuando vienen todas estas masas de haitianos que afectan a los Estados Unidos. Entonces, si tú ves las personas que están más viendo qué se hace con Haití, son aquellos congresistas del área de Miami, que es donde están concentrados los haitianos. Lamentablemente, los haitianos no tienen amigos en Washington. Los Estados Unidos mandan lo mínimo. Te quiero decir, acuérdate tú que cuando vino el huracán María en Puerto Rico, Trump llegó a tirar rollos de papel higiénico y dijo que Puerto Rico era una isla llena de agua. Y para serte sincero, Trump no ayudó a Puerto Rico como lo debiera haber ayudado. Así que si no ayuda a Puerto Rico, Trump, imagínate tú cómo van a ayudar ahora a Haití. Don César. Y tú querías que yo te contestara esa pregunta, pero yo quiero añadirle un poquitito a lo que... Yo le quería ampliar el tema haitiano con una pregunta más y usted puede hacer todo lo amplio que quiera. ¿Está bien? Adelante. Usted sabe muy bien que Haití es el gran problema nuestro, aunque muchos dominicanos entienden que ha sido nuestra gran solución, porque Haití incide mucho ya en el sector construcción, en el sector agricultura o agrícola. Y que ellos incluso aportan un gran porcentaje del Producto Interno Bruto y comienzan a hacer todas esas manipulaciones. Igual no calculan nunca la remesa que los haitianos sacan de aquí hacia Haití, que yo no estoy criticando, simplemente estoy diciendo que de todas maneras Haití sigue siendo un gran problema para la República Dominicana, porque al ser un país fallido, que lo dice Roberto, lo hemos dicho nosotros toda la vida, lo dice los Estados Unidos, lo ha dicho usted, don César, y lo ha dicho Luis Manuel Piantini. Como es un país fallido, es una isla que comparte, son dos países que comparten una isla con una frontera totalmente vulnerable, sigue siendo un gran problema para nosotros en materia económica, en materia de seguridad ciudadana. Entonces, los haitianos han sido, si se quiere, hasta un poco agradecidos con nosotros. En el terremoto del 2010 nos volcamos en ayudarlo, en apoyarlo, en asistirlo. No hubo de allá para acá tanta reciprocidad en materia de agradecimiento. Esta vez también que hicimos, ellos tienen un gran problema delincuencial, de inseguridad. Allá las bandas guerrilleras son muy fuertes, más fuertes que el gobierno mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué tienen que hacer? Yo reconozco que este gobierno ha dado pasos firmes y claros de definir la frontera. Estamos haciendo una verja perimetral, vamos a decirle que es un muro, pero todavía nos falta mucho. Don César. Mira, pero yo quiero añadirle algo a lo que mencionaba acerca del aborto en el caso de Texas. Okay. Hay un elemento que me preocupa más que el aborto en sí, que es la cuestión de estimular el chivateo, la denuncia que afecta realmente a la clase, a la sociedad como tal. Nosotros vivimos eso con Trujillo, Roberto lo conoce perfectamente, lo que es ese asunto de la denuncia pagada, donde muchas veces se inventan elementos y se busca. Eso es como el comunismo. Pero eso afecta el asunto social, el tejido social, de alguna manera lo perturba. Aparte de eso, concentrándonos en el gran problema de los dominicanos con Haití, los separo con Haití y los haitianos, como tú mencionabas, porque no solamente es un país fallido, es un país con un grave problema de salud
que nos lo traen los haitianos cuando vienen a República Dominicana, sobre todo con esa emigración descontrolada en una frontera permeable absolutamente, pero que al menos se comienza a definir una verja, ¿verdad? Una definitoria de lo que es la última frontera que nosotros negociamos alguna vez. Tú recuerdas, Ezequiel, que yo fui promotor con el gobierno anterior, lo intenté a través del ministro de las Fuerzas Armadas, de que los ciudadanos contribuyéramos a levantar ese muro. Mi oferta todavía está ahí. ¿El qué? Mi oferta económica, yo aporto a la verja. Sí, y la oferta lo hemos hecho, sobre todo indicando que no tenía ningún cariz político, sino inclusive llamábamos a los bloques, a cada bloque le llamábamos un Duarte, para que tuviera un nombre y una definición como tal. Mira, el problema es que yo creo que nosotros, República Dominicana no ha tenido una política definida. Quizás hoy se intenta, de hecho, con el asesinado presidente Moïse, pues tuvimos el asunto de aquel desvío de Río Masacre, donde finalmente entiendo, porque no he visto ninguna declaración de Haití, malagradecidos como tú mencionas, porque recientemente inclusive algunos de los vehículos dominicanos que llevaban mercancía para donar fueron secuestrados. Haití es un país inviable, se hubiera dicho, pero verdaderamente es la segunda parte de esta isla y es un gravísimo problema para la República Dominicana. Yo sé de los grupos que salen las ideas esas del aporte de los haitianos que han venido como tabla de salvación. Realmente no, yo no lo veo de esa manera, ni tampoco compararía como el gran hierro que cometió el actual ministro de las Fuerzas Armadas cuando justificaba inclusive el paso de los haitianos para acá, entendiendo que este es un país que su economía le permite absorber una gran cantidad de esos haitianos. Y yo creo que eso no es así. Tenemos un problema en los hospitales dominicanos, y lo conozco perfectamente, donde las camas prácticamente están para los haitianos y las haitianas cuando vienen a parir aquí producto de un tráfico de personas, porque los traen, eso no es gratuito. Yo creo que aún así el gobierno no ha enfrentado como debe hacerlo y tiene que tener una política fuerte, sobre todo en el control de esa frontera. Hay muchos dominicanos haciendo negocios con la frontera y con el paso de los haitianos. Y sin embargo, hablamos de corrupción, pero nunca se menciona ese tipo de corrupción. Sí, la mafia es de los dos lados. Vamos a hacer un corte. Don César, yo voy a dar una opinión sobre el ministro de Defensa. Yo lo que escuché y cuando vi el video, yo por mi parte, yo creo que su opinión no era necesariamente de apoyo al cruce de los ciudadanos haitianos hacia República Dominicana. No, es que no lo apoya. Tal vez la declaración fue un poquito inadecuada, pero no le vi intención de apoyo a ese cruce, sino que él dice, bueno, ellos lo hacen por necesidad, pero no es que necesariamente las Fuerzas Armadas lo apoyan ni el mismo general lo apoya. Pero vamos a estar claros, a veces cuando usted esté en alguna posición, tiene que pensar lo que dice. Vamos al corte. Continuamos con el programa Agenda Económica. Mire, todos los países están en un afán ahora de la recuperación económica. Los organismos multilaterales, todos los reportes, todos los análisis que hacen y emiten, perdón, precisamente hablan de la preocupación de la recuperación económica de todos los países. Ciertamente, el COVID, esta pandemia, ha causado muchos estragos económicos y sociales. Se han perdido muchos empleos, se ha perdido mucha riqueza, se ha perdido incluso
el ritmo y la dinámica industrial y se ha perdido el ritmo y la dinámica de la producción. Ha habido y está habiendo desabastecimiento, por lo tanto está afectando el consumo. En el caso nuestro de la República Dominicana, los números dicen que nos estamos recuperando y nos estamos recuperando con estabilidad. Estamos viendo un turismo que está recuperándose. Las remesas nuestras han sido las mejores en pandemia que antes de la pandemia. Las exportaciones de zona franca han crecido un 33% con relación a años anteriores. Las exportaciones nuestras que no son de zona franca tienen buen ritmo. La inversión extranjera directa también tiene buen ritmo. La estabilidad macroeconómica nuestra está muy bien. De hecho, el peso se ha reevaluado. Pero siguen habiendo amenazas en el caso de nosotros en la parte fiscal. Roberto, ¿cómo están los Estados Unidos con la recuperación? Y yo quiero que me diga, don César, su opinión en República Dominicana. Mira, la economía de los Estados Unidos está a toda velocidad, a pesar de la enorme cantidad de personas afectadas por el virus. Yo creo que eso es de que ya hemos aprendido nosotros a vivir con el virus. Lo otro es de que si alguien trata de cerrar la economía, puede tener una revolución dentro del mismo Estado o dentro de los mismos Estados Unidos. El turismo está bastante golpeado porque los Estados Unidos no está dejando entrar personas de Europa. Casualmente hoy tenía yo un amigo español que me contó esto. Me dijo, mira, nosotros para venir a Estados Unidos venimos vía Dominicana. Así es que eso que te estoy diciendo puede inflar los números de personas de que están entrando a Dominicana. O sea, los Estados Unidos te dice, tienes que quedarte 2 semanas en un país que nosotros no tenemos cuarentena. Y esta persona me contó de que cuando se va a montar al avión, le dice la persona, vea, nos dicen de Estados Unidos de que usted ha estado en Dominicana 13 días y tiene que quedarse 14. Así que usted no se puede montar en el avión, ¿verdad? Así que todo eso tiene un efecto. Lo otro es de que la inflación está muy fuerte en Estados Unidos. El costo de la leche, por ejemplo, la leche costaba $3.90, ahora cuesta $4.30, ¿verdad? La gasolina está el doble. Y todo eso viene por 2 motivos. Hoy te cuento de que esta semana Ford dijo que que no iba a abrir sus fábricas porque no tiene chips. Y entonces lo que ha estado pasando es que la pandemia afectó el tema del supply chain, ¿verdad? Y de pronto la demanda colapsa, pero de pronto se abre la economía, la demanda se va al cielo y no hay quien produzca. Y entonces eso crea inflación. Así es que eso es más o menos lo que está pasando en los Estados Unidos. La inflación, lamentablemente, Ezequiel, golpea a las personas que menos debe de golpear. Hoy supe yo que muchos vehículos de fabricación norteamericana que ya están en la República Dominicana usados, ha habido algunas reexportación o exportaciones de República Dominicana a los Estados Unidos. Los Estados Unidos están comprando vehículos usados, los ciudadanos, que ya estaban en República Dominicana, pero habían sido usados acá y que la gente lo había cambiado y están en los dealers o en los almacenes de los concesionarios cuando lo reciben viejo por nuevo y que se están exportando. No sé la cantidad, simplemente supe que eso ya está pasando por la falta de fabricación de vehículos nuevos en los Estados Unidos. Yo quiero decirle algo. En República Dominicana nosotros estamos creciendo al 31 de agosto un 13%, al 31 de julio creo un 13% promedio. Si lo comparamos con el 2019, un 3.5%. La inflación está totalmente bajando. Tenemos Reserva Federal por más de 13,000 millones de dólares, que eso significa 7.5 meses de importación. Tenemos un dólar estable, de hecho está a 57 prácticamente por uno. Cuando el gobernador del Banco Central, don Héctor Valdés Alviso,
tuvo que intervenir en los medios para aclarar los números reales que estábamos teniendo nosotros al 31 de julio. Todavía no tenemos exactamente lo de agosto, pero andan más o menos por ahí. Entonces, él no le contestó a nadie en específico. Simplemente hizo una intervención aclarando cuáles son los verdaderos números para que no haya, si se quiere, una confusión de información de cualquier parte que salga de los números reales. Porque hubo, si se quiere, un momento de confusión. Pero yo quisiera aclararle que no fue una intervención para contestarle a nadie en específico, sino para dar su número. Don César, denos su opinión sobre la recuperación económica de la República Dominicana. Es que tú prácticamente lo resumiste todo. Tú dijiste hasta las cifras que había. Pero yo quiero su opinión. No, me parece que mi opinión definitivamente yo creo que hay una recuperación real de la actividad económica. Quizás en la parte industrial todavía hay un rezago, pero hay que entender también que hay un problema de suministro. No es extraño que vayas al comercio y te encuentres que hay cosas que no hay en el mercado y algunas que probablemente no va a haber porque con ese costo del transporte, sobre todo el transporte de China, que es el gran suplidor, se ha convertido en el gran suplidor de la República Dominicana, con esos costos hay cosas que van a salir de la posibilidad de venderlos, de mercadearlos. Y mantener la inflación dentro de los límites previstos o básicamente dentro de los esquemas que se establecieron como meta, resulta difícil también cuando tenemos un aumento, y bien esta semana hubo un aumento del petróleo de Texas, que aunque no lo utilizamos, se usa como referencia en el precio nuestro. Y lo mismo que sucede en Estados Unidos, la gente se queja de cómo han subido las cosas. De hecho, se dice que los supermercados han vuelto a ser la casa del terror. Y lo que uno compra con alguna cantidad que antes le suponía varias fundas, varias bolsas, varias jabitas de producto, hoy se reduce dramáticamente. Fíjate, con especulación o no, el pollo está muchísimo más alto y el pollo es el elemento vital de la dieta dominicana. De la bandera dominicana que antes se decía de arroz, habichuelas y carne de res, yo creo que hoy es carne de pollo. Pero se ha mantenido definitivamente, tú lo reflejaste cuando hablabas cuando se comparaba con el 2019 y con las situaciones del 2020 que caímos en una posición sumamente dramática, pues yo creo que los aumentos se van a mantener. Y de hecho hoy el Banco Central anunciaba que el ritmo hace pensar que se mantiene ese 13% de crecimiento en lo que va una buena parte del año 2021. Entonces, la pandemia estamos más o menos controlados, pero se dice que puede haber un rebrote de la pandemia en los próximos días o en los próximos meses. La variante del MU puede ser que le cree gran problema a nosotros acá adentro. Igual hay un tema de la seguridad ciudadana. Ha habido un desorden o, si se quiere, los delincuentes como que están un poquito más por su cuenta. Y eso puede amenazar, de hecho, con este buen arranque, con este buen despegue de la economía. ¿Qué puede decirnos César con eso? O sea, ¿la pandemia podrá seguir siendo controlada o el gobierno tendrá que echar para atrás? Si echa para atrás, es prácticamente mortal para la economía dominicana. Bueno, yo no creo que echar para atrás, pero fíjate, dada la característica del dominicano, y a Roberto le recuerdo el teteo, que es una frase de ese contacto cercano, sin ningún tipo de protección, donde las cervezas vuelan por todos sitios. Definitivamente, cualquier variante del COVID-19 que tenga una incidencia mayor, y se ha mencionado hoy la del tipo MU, va a tener que tomar decisiones distintas a las que ha estado teniendo hoy. Fíjate, Puerto Rico ya lo hizo, volvió inclusive a controlar el tiempo, pero es básicamente por la forma, la manera como el dominicano se comporta. Y si aún dentro de los grandes controles que teníamos, esas situaciones se daban, todavía más difícil de que eso se pueda controlar. Lo de la policía
es previsible. Inclusive fíjate que en el control de tránsito, desde que se cae la noche, no aparece un sujeto de eso que descontrola en el tránsito. Los motoristas que hoy son, que tú mencionas, estos eventos que ha habido de bandas en un grupo de 6 u 8, de los cuales es muy difícil defenderse, aun tú estuvieras armado, tendría que iniciar una guerra con mucha posibilidad de salir tú perdedor. Bueno, es falta de actividad, de control, y creo que se activaron el asunto de las Fuerzas Armadas, que desgraciadamente no están entrenados para controlar grupos, están entrenados para combatir, y eso pudiera crear una situación difícil para el gobierno. Pero le ha faltado contenido genético para hacer las cosas que haya que hacer, y la policía ha sido floja en su momento, sobre todo en esta última gestión. También hay que entender que aquí se da mucho el hecho de que cuando quieren hacer saltar a un jefe de la policía, le crean una situación difícil. Fíjate que ha habido una migración de la actividad de estos grupos, de estos sujetos que en un grupo se dedican a asaltar, y se han movido a otros barrios. Se habla de la Castellana, de barrios que son tranquilos y de un momento a otro son intranquilizados por estos grupos. Yo no sé si estimulado por la facilidad con que en Haití se manejan estas cosas, pero hay que ponerle coto a esta situación porque se le puede ir de las manos al gobierno. Bueno, dentro de la cosa menos mala que está sucediendo con eso es que la gente no se está resistiendo y no ha habido casos de violencia grave sobre estos asaltos masivos que se están sucediendo en sitios como San Jerónimo, Rosmil, Castellana, prácticamente en todos los sitios de la clase, sobre todo clase media, porque la clase rica, bueno, pues se cuida de una manera u otra. La clase media tiene que salir de su casa a pie, a coger un carro público, un taxi, y ahí lo enfrentan, y no lo enfrentan un solo, lo enfrentan 8, lo enfrentan 6, 3 motoristas juntos. Y entonces ahora se está viendo que hay 3 personas adultas en un motor, cuando ni siquiera 2 debieron permitirse, pero todo este del motoconcho allá se ha propagado de que ya los motoconchos montan 4, 3 y niños pequeños de meses. Y entonces ahora son 3 adultos que van en un motor y asaltan motoristas, asaltan cobradores, asaltan gente de delivery. Entonces ya es un desorden. Se puede convertir, como usted dice, en algo fuera de control. Yo creo que lamentablemente, cosas que a mí nunca me gustaron, va a tener que salir las Fuerzas Armadas en apoyo a los policías, aunque no sea una vigilancia conjunta policía con guardia, sino poner algunos guardias por esquinas y por barrios muy peligrosos a ver qué controlamos, porque tienen que hacerlo rápido para que no se vaya de la mano, como usted dice. Es posible que haya estrategias internas de la Policía Nacional, como usted dice, para hacer saltar al jefe de la policía, pero de todas maneras la delincuencia está ahí. Siempre habíamos dicho que la pandemia iba a provocar un aumento, pero si yo como ciudadano me lo imaginaba, las autoridades gubernamentales y militares tenían que imaginárselo también. Y entonces aparentemente no había un plan previsto, aunque hay un plan en Cristo Rey, que se empezó por Cristo Rey, que dicen que se ha disminuido la delincuencia. Yo ni lo dudo ni lo confirmo, pero definitivamente eso tiene que propagarse rápido. Y yo decía, ¿qué tan difícil es poner un plan perimetral de seguridad? ¿Qué tan difícil es eso? Porque lo han logrado otros países como Puerto Rico, lo ha logrado Costa Rica, lo ha logrado Nicaragua. O sea, muchos países lo logran perimetralmente. No es que han logrado controlar la delincuencia general y nacional de un país, pero sí perimetral. Yo recuerdo en Puerto Rico que todo lo que es el condado, ahí no se perdía ni siquiera un alfiler, porque había un plan de seguridad perimetral. En Venezuela, que es uno de los países más peligrosos, si se quiere, en materia de delincuencia callejera, había incluso zonas y calles y cuadras donde eran totalmente seguras. Entonces yo siento que hay que activar ese plan si los tienen.
El presidente Abinader desde campaña decía que tenía un plan para eso. ¿Lo están poniendo en práctica focalmente hablando? Bueno, pero entonces háganlo más rápido y replíquenlo en más sitios, porque la ciudadanía comienza a desesperarse, comienza a perder confianza y eso crea problemas de dinamismo económico, porque hasta la informalidad misma se acaba. Todos los comerciantes pequeños que están en las calles informalmente son asaltados. Eso es un problema. Aquí hay una microeconomía de food truck, que son vehículos que sirven comida ya cocinada, que duran hasta tarde de la noche. Si comienzan con este asunto de delincuencia, donde, como dice don César, los policías brillan por su ausencia, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con todos estos negocios, con todos estos delivery que están hasta las 12 de la noche, llevándole comida a la gente a sus casas para que no tengan que salir? ¿Qué va a pasar con eso? Entonces, el gobierno tiene que responder rápido a un plan, activarlo, para que quite y que no llegue esa desconfianza a generalizarse y que perdamos mucho que ya hemos ganado. Vamos al corte. Continuamos en Agenda Económica. Roberto, ¿cómo va el plan fiscal de Biden y cuáles son las cifras que se está hablando del aumento de delincuencia también en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York, una ciudad o un estado que Rudolph Giuliani logró disminuir la delincuencia casi a cero cuando estableció un plan bastante efectivo? Lógicamente, las leyes norteamericanas son muy diferentes a las leyes dominicanas y la gente y la idiosincrasia de los norteamericanos es diferente a la nuestra. Rudolph Giuliani aquí prácticamente no pudo hacer nada, ese plan como que no se pudo establecer, pero allá sí lo hizo. Dame tu opinión de qué está pasando actualmente con la delincuencia en Estados Unidos y cuál es el plan, cómo va el plan fiscal de Biden. Es bien sencillo, Ezequiel. En el tema, tú sabes bien de que, y esto el señor César lo sabe mejor que yo, tú tienes la política monetaria y tienes la política fiscal. En la monetaria, el Banco Central de Estados Unidos ha inyectado muchísimos dólares. Hay dólares por todos lados, ¿verdad? Y en la parte fiscal, el gobierno también inyectó muchísimos dólares. Durante Trump y durante Biden se han pasado una serie de paquetes muy importantes. El último ha sido un paquete de infraestructura. A todo esto se dice que Biden quiere meter, además de la infraestructura, 2 paquetes más de $2 trillones cada uno, que yo creo que el Partido Republicano se va a oponer. Inclusive hay miembros del Senado demócratas que se van a oponer a eso, porque cuando tú metes tanto dinero en la economía, la inflación va a subir, pero también cuando tú pasas esos paquetes, ¿verdad? Tienes que subir los impuestos. Y entonces ya vienen las elecciones de Estados Unidos en noviembre del próximo año. Y entonces ese es un tema muy importante a ser considerado en el tema de la elección. En el tema del crimen, en Nueva York el crimen está fuerte. Ahora, hay áreas de áreas. Aquí en Miami, por ejemplo, todos los días matan 1 o 2 personas donde viven principalmente las personas de la raza negra y donde viven los haitianos. ¿Verdad? Te cuento también que han aparecido, como estábamos hablando con el economista César y tu persona, de pronto aquí en Miami aparecieron las motos. No había motos en Miami y de pronto son cientos de motos, ¿verdad? Y cuando ya bien son cientos de motos, comienzan los atracos, comienzan las robaderas, se llevan las bicicletas.
¿verdad? Pero aquí, siendo Estados Unidos un país tan grande, el crimen está en varias secciones de varias ciudades, ¿verdad? Durante la pandemia el crimen bajó, pero ahora el crimen está en su ola normal, Ezequiel. Bien, don César, la parte fiscal nuestra, yo no quisiera hablar de deuda, no voy a hablar de deuda porque la deuda es un problema no es de este gobierno ni del pasado, ni del que venga. La deuda es un asunto simplemente de que por muchos años los gobiernos han hecho presupuestos deficitarios y las grandes demandas sociales han obligado a que el presupuesto se vaya financiando con deuda. Y mientras más deuda, más intereses de la misma. Mientras más intereses, pues menos dinero vamos a seguir teniendo y vemos cómo el pago de intereses implica un 27, un 30% de los ingresos fiscales. De los ingresos fiscales. Por lo tanto, se nos está convirtiendo en una especie de círculo vicioso este asunto. Pero en el caso de la reforma fiscal, don César, ¿cuál sería el futuro real de una reforma fiscal que necesitará el gobierno? Mira, yo creo, y ha habido ya otras experiencias en años anteriores donde la resistencia es muy grande. Hoy, hace unos días, la prensa daba cuenta de que es vital el asunto de revisar las exenciones. Yo creo que hace muchos años que debimos haberlo hecho. No solamente revisar las exenciones, revisar también los niveles de las tasas que se pagan, que verdaderamente son muy altas. Pero sin embargo, a pesar de la situación del gobierno, y no voy a decir el Estado, la situación del gobierno, se siguen aumentando las demandas, se sigue ofertando proyectos grandes, porque hay también el asunto de la tentación de hacer obras faraónicas, obras gigantes, y que perdure la memoria de un gobernante. Yo creo que es preocupante ya el nivel del endeudamiento. En un año ha sido muy fuerte, muy grande. Deberíamos quizás justificar, o se justifica por el asunto de la pandemia, pero no todo ese dinero se ha invertido precisamente en el asunto de la salud nacional. Yo creo que hay que abocarse a ese pacto fiscal, que al fin y al cabo se va a convertir en un asunto de un acuerdo y el gobierno tendrá que imponerlo, porque al igual que el pacto eléctrico, que a la larga finalmente se negoció con muchísimo trabajo, con más trabajo aún se trató de implementar y al día de hoy no comienza. El único ha sido el pacto educativo, tengo mis reservas, y eso se logró básicamente por los actores que hay en ese sector. En el caso de los intereses, yo participé años atrás en un asunto de un intento de mejorar las captaciones fiscales del Estado y todo el mundo, la actitud era, a mí no, búscate en aquel sector porque no estoy dispuesto a pagar más. El gobierno va a tener mucha resistencia en ese propio sentido. Inclusive yo creo que dentro del sector empresarial hay sectores empoderados en el cual con la misma, vamos a decir, cercanía al propio gobierno le va a dar trabajo ponerlos a pagar más. Bueno, miren, la reforma fiscal tiene una parte básica que se llama tiempo. El país no tiene tiempo para seguir esperando por una reforma fiscal. El gobierno, si se la juega con el tiempo, le puede salir bien o le puede salir mal. Yo creo que una reforma vía pacto va a ser imposible implementarla en el año 2022. Podría ser que un pacto social logre una especie de reforma fiscal o una reforma fiscal para el año 2023. Para el año 2023 no será conveniente políticamente para el gobierno actual. Entonces yo creo
que si se lleva al 2023, no va a querer el gobierno implementarla hasta el 2025. Porque pre-año electoral y año electoral, nunca en este país se ha implementado ninguna reforma fiscal. Inclusive yo creo que las reformas propuestas ahora, las reformas que se habla de reforma constitucional, gravitan contra esa reforma fiscal. Nos vamos a entretener mucho en esa reforma propuesta por el presidente y la fiscal va a quedar a algún lado y es vital. Yo creo que incluso meter la reforma fiscal dentro del paquete de reformas, de las 13 reformas, es simplemente diluir la atención que se necesita en la reforma fiscal. El presidente está demostrando mucha habilidad, mucha destreza en lograr las cosas sin necesariamente tener un pacto largo, un pacto accidentado. Es posible que él tenga una carta bajo la manga, una carta política, porque lo ha demostrado, tiene una destreza, lo logró con el alza salarial, lo ha logrado con otras cosas, y tal vez tiene una especie de cómo lograr sin hacer mucho, sin barajar mucho ese juego, lograr el asunto de la reforma fiscal, tal vez no con la parte política, pero sí con la parte empresarial. Porque los empresarios sí están conscientes de que se necesita una reforma fiscal. El presidente tiene ya conceptos fiscales elaborados y, si se quiere, hasta convencido él mismo de los mismos. Por ejemplo, él ha hablado de eliminación de exenciones, ha hablado de eliminación de impuestos y de aplicar nuevos impuestos, ha hablado de reducir impuestos, ha hablado de buscar la forma de ilusión y evasión, eso casi todos lo dicen. Ahora bien, a mí me gustaría que en ese caso el presidente, cuando hable y piense en exenciones, eliminar de exenciones, se sepa cuáles son las exenciones que se van a quitar. Tenemos leyes de turismo, tenemos leyes de zona franca, tenemos ley 2801 que fue ya renovada, tenemos ley de cine, tenemos leyes de diferentes formas para aplicar exenciones de impuestos a diferentes sectores. Hay que tener mucho cuidado con las exenciones de algunos sectores que son muy sensibles, muy sensibles. Vamos a hablar de turismo, que eliminemos las exenciones del turismo, pero si el turismo, este gobierno tiene un afán de que se reactive, aplicarle para un año 22 una eliminación de exenciones, eso es sencillamente entonces darle un golpe muy fuerte al crecimiento del turismo. Si hablamos de eliminar exenciones en el sector zona franca, sabemos lo sensible que es y fíjense cómo las exportaciones de zona franca nos están diciendo que aumentaron un 33%. Entonces, fíjense que hay que tener mucho cuidado con eso. A mí de verdad no me gusta ver al presidente hablando de reforma fiscal, directamente él, de cuáles serían las posibles medidas o ideas o sencillamente propuestas del gobierno, que lo haga directamente. No me gusta cuando lo hace el presidente directo. Yo creo que él puede mantenerse diciendo que hay que hacer una reforma fiscal, pero decir cómo sería una reforma fiscal de su gobierno, creo que tiene que tener mucho cuidado. Y que me disculpe el presidente de que yo estoy dándole ese consejo, porque creo que es muy delicado cuando lo habla el presidente directamente. Eso tiene que decirlo. Es que se le pueden pegar todos los FAO. Correcto. En el caso déjele eso al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, que lo está haciendo bien, compareciendo en los medios y hablando de la necesidad de la reforma, y déselo a otro funcionario. Es peligroso, es delicado cuando lo dice el presidente directamente. Hay algo, antes de que termine, y me disculpan mis dos invitados, si se quiere, aunque Roberto y don César no son invitados, pero lo pongo así mientras tanto, de que algo no me gustó en la comparecencia del ministro de Economía cuando habló de un nuevo poder y un empoderamiento de la sociedad civil para fines de reclamar y exigir y participar. No sé qué quiso decir el ministro de Economía cuando dijo eso. Es peligroso atentar con el sistema de partido político. Que hay defectos, que hay problemas, que ha habido abuso de políticos, no de partidos, sí. Que hay corrupción, que ha habido corrupción, sí. Que hay que combatirla, correcto. Que hay que quitar la impunidad, correcto.
correcto. Pero decir y hablar de un nuevo poder y de una sociedad civil, peligroso. Me disculpan, pero es peligroso. No sé si mis compañeros quisieran opinar rápido. Nos queda un minuto. Yo le dejo a Argüello que hace rato lo tenemos callado. Yo estoy escuchando. Cuando tengo dos maestros. Él quiere la opinión suya. Claro. Mira, definitivamente yo comparto contigo me resultó extraño, inclusive cuando tú lo mencionaste, me movió a risa, no a una no carcajada, pero cuando menos esbocé una sonrisa, porque el día que se publicó me pareció que era un desacierto, y sobre todo viniendo del ministro de Economía y Desarrollo. Yo creo que nuestro querido Mickey Seara se equivocó o no se equivocó. Su posición como ministro no debe estimular a un nuevo poder y sobre todo del poder de un poder de la zona civil, es decir, un poder civil para exigir otra cosa, quizás quitándole una posición que le corresponde más que nada a los partidos políticos. Ezequiel, otra cosa que quiero mencionarte es que una cosa va a ser todo lo que ha sido el manejo del gobierno hasta agosto pasado, sin oposición y con una oposición en vía de reestructurarse, que más que nada lo que yo creo que hay pleitos internos para ver quién aparece como representante genuino de esa oposición inexistente hasta hoy. Bueno, vamos a ver qué nos depara el destino. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Buenos días.